Hola chicos y chicas, vamos a ver el tema del formulario que va en el parcial, en el segundo, y tenemos que ver dos cosas importantes. Primero lo que es la validación de un formulario, la que es con los tipos de datos propios de HTML5, también lo que es la accesibilidad en formularios y por último el CSS para formularios. Yo voy a probar este formulario que está incompleto. En la primera caja de texto no está preparada para personas con discapacidad. Y vamos a escuchar con un programa que se llama NVDA cómo funciona un formulario que está mal hecho. Bueno, ahora yo voy a presionar Tab y vamos a escuchar cómo va pronunciando el NVDA con la voz de Isabel, descargada de internet, cuando yo presiono Tab y paso por distintos lugares. Deseleccionando file, ///100, /users /priam /downloads /2015 /labo por 201 ejemplos por 120 tp07 html contacto.html, viaje a las estrellas, y documento, encabezado, lista, banner punto de referencia, series visitado enlace, películas visitado enlace. Contáctenos visitado enlace. Documento. Datos personales. Agrupación. Entrada inválida. Edición. En blanco. ¿Escucharon? Dice edición en blanco, no me dice que ingrese un nombre. Ahora yo voy a pasar una caja que sí está hecha la cuestión de la accesibilidad con Label for y vamos a escuchar cómo se lee cuando paso a la casilla de correo con Tab. Correo electrónico requerido. Edición entrada inválida requerido mi correo @empresa.com. En blanco. ¿Sí? Me dice todo lo que se lee desde el correo electrónico que está hecho con Label for y también se lee el placeholder que está hecho ahí para mi correo @empresa.com. Entonces esa es la importancia de utilizar estos elementos de accesibilidad. Poder permitirle a una persona que no ve escuchar qué es lo que tiene que ingresar en el formulario. ¿Sí? Entonces vamos a ver, voy a apagar ahora el NVDA y vamos a ver cómo sería para que esta caja, que ahora la del nombre no es accesible, se vuelva accesible. Fíjense, nuestro formulario comienza con la instrucción form. Luego le podríamos poner un nombre al formulario para reconocerlo de entre varios formularios. Vamos a poner un action, que es enviar hacia un lugar que nos vaya a procesar el formulario. En este caso yo voy a suponer que mi formulario está siendo enviado a una página PHP que se va a encargar de procesarlo, ya sea enviarlo a un correo o meterlo en una base de datos a la información, ¿sí? Entre otras cosas. Y tenemos el method post, que lo que hace es mandar un formulario de manera como empaquetada, sin tener los datos a la vista, ¿sí? Que eso pasaría si nosotros usáramos get con G-E-T. Bueno, esta es la mejor forma y inclusive el method post me permite a mí mandar archivos a través del envío, cuando yo hago enviar, archivos de imágenes, archivos de audio, archivos de lo que yo quiera. Entonces está bueno usar el method post en vez del método get. Bueno, después empezamos con lo que es el formulario en sí y vamos a utilizar lo que se llama el field set, que es para agrupar todos los objetos del formulario, menos los botoncitos, que si nosotros lo vemos es esto que está acá. Esta línea me está representando lo que es el field set y este texto es lo que se llama legend. Entonces, fíjense que tenemos el field set y al principio tenemos el legend como para que me lea de qué se van a tratar los datos que vienen a continuación. Bueno, esto que está acá es la versión vieja. Simplemente te ponen ingrese nombre, input type text y chao.
es la versión vieja de cómo se hacía un formulario. Esto es lo que produce que cuando yo me pare en la caja de texto, no me diga que está esperando, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a necesitar para que me diga que está esperando es agregarle antes un label, for, y ahí en el for yo voy a poner un ID de la caja de texto o del elemento que yo quiero que se relacione con esta etiqueta. Entonces yo voy a decir, este ID va a ser nom, entonces yo tengo que ir a la caja de texto donde cuando yo me pare me va a pedir el nombre, le voy a poner ID nom, ¿sí? Ahí yo produzco la vinculación, se tiene que llamar tanto lo que dice en el for como lo que dice en el ID, tiene que ser igual, y lo que estaría faltando es escribir qué es lo que va a decir el label. Entonces, yo lo pongo acá a continuación, eso se mantiene, eso es lo que va a pronunciar el label, el programa cuando me lea el label. Yo le puedo agregar, si necesito que esto sea requerido, un paréntesis para que me lea que eso es requerido. ¿Por qué tengo que ponerlo ahí? Para que la persona lo escuche, pero también la persona que por ahí no es que no ve, sino que no entiende bien o no sabe qué tiene que poner, se olvida de llenar ese campo, cree que no es importante y el formulario luego no se va a mandar. Entonces yo le pongo ingrese nombre requerido y en el input type le tengo que poner la propiedad required. De esa forma, cuando yo intente enviar, me va a decir, oiga, no lo mande. Yo le voy a mostrar ahora, sin que guarde el cambio cómo no me avisa que necesita que yo llene el nombre. Fíjense. Yo voy a tratar de enviar y me dice que la siguiente caja que yo sí la validé y sí le puse required, necesita que yo lo escriba. Pero si no, no me avisa. Entonces yo voy a guardar el cambio que hice del required y de todo lo demás para que ustedes vean que ahora sí. Recargo la página y fíjense, yo trato de mandar y me avisa que de la primera cajita yo ya tengo que completarla. Entonces esa es la función del required, que cuando yo intento mandar algo que no tiene los datos suficientes que yo necesito, me diga, no, hay que rellenar ahí, ¿sí? Bueno, otra cosa que también ayuda a la accesibilidad son los placeholders. Los placeholders son estas palabritas que aparecen ahí que a la persona que está escuchando o que está viendo que por ahí, ustedes piensen en personas que no están tan vinculadas con la informática, que son personas por ahí, personas grandes o personas que por alguna razón socioeconómica no están en continuo contacto con internet y con lo que son las páginas y los correos. Entonces uno tiene que pensar en toda esa población y decir, bueno, ¿cómo lo ayuda a esta persona para que sepa qué escribir o qué se espera que escriba? Cuando yo empecé en esto de la informática hace muchos años, cuando me pedía correo, yo no sabía si tenía que poner solamente lo que estaba antes de la arroba o hasta después de la arroba o el punto. Entonces es una duda necesaria de cubrir con esto del placeholder. Entonces, pero el placeholder, fíjense, cuando yo me paro en la caja, yo me empiezo a escribir y se borra el placeholder. O sea que no hay problema que aparezca algo ahí. La persona simplemente va a ver que ahí tiene que poner un dato. Entonces, es totalmente recomendado para la accesibilidad visual, cognitiva, o sea, una persona que no entienda bien de esto porque su capacidad mental no es en promedio, sino que está por debajo. O una persona que no está tan vinculado al mundo de la informática, yo a todas esas personas se lo hago accesible diciéndole qué es lo que estoy esperando que se ingrese, ¿sí? Entonces, vamos a venir dentro del input y vamos a poner la propiedad placeholder, placeholder con H, y voy a poner ahí lo que quiero que ingrese. Entonces voy a decir ejemplo o Miriam Ruiz. Entonces, la persona, cuando vea esta página, va a poder entender cómo tiene que ingresar el nombre. Capaz que la persona lo quiera ingresar al revés, Ruiz Miriam. Entonces, si ve un ejemplo, ya sabe que lo tienen que ingresar así. Y ahí estamos aportando
a la accesibilidad para personas que por ahí no están mucho en este tema. Otra cuestión también es que los input, aparte de tener un ID para vincularse con el label for, necesita un name. Ese name, ustedes tienen que verlo como si fueran variables. Ustedes han visto variables en elementos, y si no, las variables son lugares de memoria donde yo tengo almacenada una información. En este caso, cuando yo mande el formulario y me llegue a otra página, o me llegue a un correo, o me llegue a algún lado, el name que yo use va a ser un nombrecito, un titulito, al cual se va a asociar un dato ingresado por la persona que esté usando el formulario. Entonces, si yo digo que del otro lado me caigan los datos, yo tengo necesariamente que ponerle un name para después buscar ese name y que me devuelva el dato que yo escribí. Entonces yo pondría name, este puede ser nombre, ¿sí? Después tengo para los demás, ya les puse, yo estoy trabajando con uno que no tenía, ya vamos a leer los otros. Y nosotros al name, si no programamos la recepción del formulario, no lo vemos nunca. No lo vemos, digamos, no hay un efecto del name, pero necesariamente tiene que estar para la persona que después reciba el formulario, ¿sí? Entonces eso son cosas que tienen que estar. Entonces, repaso. Un formulario debe tener el form con sus 3 elementos mínimos, name, action y method. Un ingreso tiene que estar asociado a un label for para que el lector de pantalla pueda leer qué se quiere que se ingrese, ¿sí? Para vincularse ese label for necesita un ID. Para hacerlo más accesible a la persona, aparte del label for, yo puedo trabajar con placeholder, de manera que la persona lea qué tendría que ingresar, qué tipo de ingreso va a hacer. Y puedo marcarle tanto en el input, el require, lo único que va a hacer es que nos envíe el formulario. Pero si yo le indico por texto requerido y no me voy con lo clásico que hacen algunos formularios antes de, por ejemplo, marcarlo con un asterisco y decirle abajo los asteriscos significa obligatorio o cosas así. También se puede decir en vez de requerido poner la palabra obligatorio, pero con asterisco no es muy claro, entonces no estamos aportando a que sea accesible para una persona que no está familiarizada con el tema. Hay otros que lo que hacen es marcarlo en rojo, pero si yo tengo alguna discapacidad con el rojo y no lo distingo, entonces tampoco me sirve marcarlo con un color distinto. Entonces, ponerle la palabra requerido, ya sea antes o después, o la palabra obligatorio antes o después, hace que lo pueda ver una persona y que también lo pueda escuchar con un lector de pantallas. Así que está bueno, eso lo hace accesible. Bueno, eso es todo lo que es HTML, de lo que es básico de accesibilidad. Ahora tenemos que ir también a lo que es la validación de formularios, que también hace a un formulario correcto. Nosotros tenemos distintos tipos de elementos para validar. Tenemos un input type text, que ese tipo me dice que va a ingresar texto, no me valida mucho. Pero si después digo input type email, si yo no ingreso algo con una arroba, me impide el envío. ¿Sí? Entonces yo estoy ya validando de alguna forma para que no se envíe si no tengo algo con forma, por lo menos forma de correo. Tenemos también el tipo date, que es para el ingreso de fechas, y el tipo tel, que es para el ingreso de teléfonos. Esos son lo que se llama validación de formularios. Usar estos tipos que a mí me obligan a hacer un ingreso de alguna manera específica. Bueno, y si quieren saber el resto de los tipos en la teoría de la profe, en la teoría de la clase 4, ella menciona todos los tipos con los que uno podría querer trabajar, ¿sí? Ya lo vemos acá, fíjense, tenemos el tipo email, el tipo URL, que lo que va a pedir es que ingresemos algo con forma de dirección de internet, teléfono, tel, date,
fecha, datetime, también vinculado a la fecha pero con hora, search, que es para hacer una caja de búsqueda, time para tiempo, para horas, number para que solo podamos introducir un número y range para que podamos introducir un rango de números, ¿sí? Y hay otra cosita que no vimos, pero ya vamos a ver en algún momento, del autofocus. El require sí lo vimos y el placeholder sí lo vimos, ¿sí? Entonces, estos son los tipos que ustedes tienen que recordar cuando la profe o en el parcial les pida que trabajen con validación en el formulario, ¿sí? Bueno, fíjense cómo hago yo un botoncito para que me mande el formulario, un input type submit, y ponemos un value, enviar, input type reset y un value limpiar, que sería todo lo que estamos viendo acá, ¿sí? Enviar y limpiar. Ahora, cuando yo comienzo con este formulario, antes de que luzca así como luce ahora, está para mí presentable, no está wow, qué bello, pero está presentable. Yo les voy a mostrar cómo luce este formulario sin todo el CSS. Se lo voy a borrar de acá por un momento y luego les voy a mostrar. Miren cómo luciría cuando ustedes empiezan a querer trabajar al formulario. ¿Sí? Horrendo. ¿Sí? No se distingue nada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Yo voy a ir viendo el código y vamos a ir analizando qué se debería hacer. Marquemos una parte donde diga formulario como para que, con un comentario como para que sepamos que ahí está, sobre todo al momento de hacerle un mantenimiento o de querer cambiar algo, ¿sí? Lo primero que se hace en un formulario es establecerle un ancho con width, ¿sí? Entonces van a poner la etiqueta form, o pueden, si le han puesto un ID o una clase, ¿sí? Yo le puedo poner una clase al formulario o un ID, le voy a poner acá una clase. Acá le voy a poner una clase. Supongamos que tenemos varios formularios que lucen distintos o formularios. Entonces no me sirve hacerle al form si yo tengo 5 formularios y que tienen cosas distintas. Entonces yo voy a preferir usar una clase y capaz que la clase esa me sirve para otro elemento y la puedo reutilizar. Y para otro formulario otra clase y otra cosa. Entonces, a la clase le puedo llamar la clase formu, o como yo quiera, con la palabrita class. Y acá, en el CSS, en vez de poner form, le podemos decir el punto formu, ¿sí? Fíjense que no es un puntito común, el puntito que cuando uno está escribiendo texto. Y le dice, quiero un ancho específico con respecto al ancho de lo que lo contenga. En el caso mío, yo puse el formulario dentro de un artículo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es tomar el ancho del artículo, que en este caso está coincidiendo con el ancho del section, el ancho del artículo, y lo que va a hacer es, sobre ese ancho me va a tomar el 70% del ancho, ¿sí? El 70% del artículo. Otra cosa que podemos hacer es establecer el margin auto. El margin auto lo que va a hacer es que el formulario se centra en la pantalla. Yo les voy a mostrar ahora qué pasa si yo le saco el margin auto. ¿Sí? Miren. Tengo el formulario pero para la izquierda. Entonces con el margin auto lo que digo es que tengo un margen automático. Un margen automático implica que va a tomar el mismo margen de la izquierda y de la derecha y entonces se va a centrar. ¿Sí? Ahí estamos. Hay otros detalles también. Yo puedo establecer y debo establecer para un formulario bordes, ¿sí? Con la instrucción border. La instrucción border requiere un ancho para la línea del borde, un estilo de línea, solid, por ejemplo, yo podría probar otras como dashed,
Si ya vamos a ver cómo queda. Y un color. Entonces, ancho de la línea, tipo de línea, color de la línea del borde. Lo vamos a ver. Sí, este sería dashed. Dashed es como rayas. Tenemos otro que es dotted, que es punteado. Y así hay otros más que ustedes han visto, groove y otras cosas más que vieron en la teoría de bordes. Estaría bueno que lo prueben. Entonces, dotted es para que sean en vez de líneas, puntos. ¿Sí? Puntitos. Y entonces le decimos que ese va a ser el borde. Pero, tema que también es del parcial, es bordes redondeados, border radius. ¿Sí? El borde radius trabaja de la siguiente manera. Ustedes tienen 4 posibles cosas para decir, separadas por espacios. Pueden decir izquierda arriba, él sería el primer parámetro, derecha arriba, sería el segundo parámetro, o el segundo valor, y luego tenemos derecha abajo, y derecha abajo, y por último tenemos izquierda abajo. O sea, va desde la esquina izquierda, desde acá, va en el sentido de las agujas del reloj los parámetros de el borde redondeado. ¿Sí? Entonces, mientras más grande es el número, que en este caso yo lo estoy trabajando con porcentaje, mientras más grande sea el número, más redondo va a ser la esquina de la figura. ¿Sí? Yo les recomiendo, y eso es muy importante, que en el parcial y en la vida ustedes trabajen con un diseño de plantillas CSS fluido. ¿Eso qué implica? Que ustedes van a trabajar siempre con porcentajes y con EM. Van a dejar de lado y no van a usar más los píxeles, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos con píxeles es imposible que las cosas se reacomoden cuando cambie el tamaño de la pantalla. De hecho, lo que produce es que, por ejemplo, ustedes digan que una imagen, ustedes dejan una imagen, un margen izquierdo de tantos píxeles, y entonces cuando yo lo veo en el monitor más pequeño, esa cantidad de píxeles lo que hace es que la imagen se salga del artículo en el que está. Y entonces se ve feo. Por lo tanto, si yo hubiera puesto, en vez de tantos píxeles de margen izquierdo, le pongo tanto porcentaje, ese porcentaje va a ser relativamente igual en una pantalla chica y en una pantalla grande. Porque no depende de los píxeles que tenga mi pantalla. Entonces, cuando se le pida a ustedes diseño fluido, implica eso, usar porcentajes y usar EM. Y no usar píxeles o cualquier otra unidad que sea absoluta. Bueno, entonces yo acá tengo este bordecito, que lo voy a poner sólido para que se lo vea mejor. Este bordecito yo le cambié la forma. Acá tengo 30%, 30%, acá tengo 40% y acá tengo 0. Por lo tanto, esta parte no está redondeada. ¿Sí? Mírenlo. 30, 30, 40, 0. Esto, por una cuestión que a mí me gustó, ustedes la pueden hacer como quieran. Esa misma forma de redondear los bordes lo apliqué más abajo al fill set. ¿Sí? Nada más que con un grosor de línea menor, un 0,1. ¿Sí? Y fíjense que yo para poder hacer el borde radius tengo que tener un borde existente. Si yo hago borde radius solo, no se va a ver el borde. ¿Sí? Miren, yo voy a borrar esto, voy a comentar mejor. Voy a comentar.
y el fillset no va a tener borde, ¿sí? Entonces yo tengo el borde radius, pero no tengo el borde normal, no se muestra entonces, ¿está? Entonces tengan en cuenta eso. Otra cuestión en cuanto al diseño también es que con lo que nosotros hemos visto en la materia, lo que nos consideramos importante, es complicado acomodar las cajitas y al lado de las cajitas el texto del label. Entonces lo que está bueno es poner el título y debajo la cajita. ¿Y eso cómo lo hacemos? En el HTML vamos a poner que al lado de lo que se pone en el label haya un BR y también al lado de la cajita del input también haya un BR, ¿sí? De manera tal que pueda ponerse un elemento debajo del otro y quede un poco más estético. Otra cosa que tendríamos que trabajar son los botones, porque yo les voy a comentar ahora los botones, lo que yo trabajé en los botones, y van a ver que lucen bastante feitos. Eso también hay que trabajarlo. Fíjense, lucen chiquititos, y si yo ni siquiera le trabajé el tamaño de fuente, son prácticamente que no se pueden leer. Entonces, siempre hay que trabajar eso, los botones, ¿sí? Pero ya vemos cómo, porque es un poquito distinto. Yo para el filce también le puse, por ejemplo, un padding para que el texto no se me pegue tanto al borde o los elementos no se peguen al borde del filset. Fíjense, ahora yo tengo padding y cuando lo actualizo habiendo comentado el padding, fíjense cómo se acerca todo. ¿Sí? Se acerca acá, me está tocando el último elemento y eso no me gusta. Y entonces yo digo, no, dejemos el padding ahí, así ese elemento abajo no se esté pegando. Fíjense. Ahí abajo ya tengo un espacio. Y lo estoy trabajando el padding con porcentaje, no trabajemos con píxeles. Otra cosa también que se tiene que trabajar es el tamaño de la fuente de lo que está en el formulario, ¿sí? De todos los títulos. Entonces, ustedes van a ir al form, ¿sí? Y van a decirle que a los input dentro del form les dé un tamaño de fuente y les dé un color. Yo podría haberle dado un color azul oscuro y entonces le doy acá en el tercer parámetro de rojo, verde y azul, le digo, bueno, poneme 8 de azul para que me aparezca el azul. Y eso lo estoy haciendo para las cajas o para todos los inputs del formulario. Y voy acá, ahí está, ¿ves? En la cajita. Ahí puedo cambiar el tamaño de la fuente, pero también tengo que cambiarle el label. Acá lo hice. Donde puse font size, le puse 1,5 y eso es para todo lo que está dentro del formulario. También le puse, por ejemplo, a legend, un font weight, que es la anchura de la fuente, para que me la haga negrita. Porque sin el font weight, negrita en inglés se dice bold, con B larga. Entonces cuando yo no la tengo, me aparece así, normal. Entonces yo le pongo font weight, ancho de la fuente, le pongo bold y me toma negrita, supongamos. Y vamos a hablar en particular de los botones ahora. Porque estos botones yo le puedo poner un color, le puedo poner una fuente diferente, un color de fuente diferente. Y entonces voy y me fijo que los botones también son input según el HTML. Input type tell y todo eso. Y input type submit son botones. Pero del tipo, son input pero del tipo submit que lo hace botón. ¿Y cómo hago yo para distinguir los inputs que son mail, date y otras cosas de los inputs que son submit y son reset? De la siguiente manera. Venimos acá y podemos elegir el tipo de input de esta forma. Decimos que dentro del formulario hay un input type submit igual a submit, coma, también hay un input entre corchetes type igual a reset. Y así puedo indicar cuál de los inputs me interesa. Y bueno, ¿qué vamos a cambiar? El color de fondo, el background color,
el tamaño de la fuente. En este caso yo le cambié el margen top porque me quedaban los botones, yo quiero que vean, muy pegados a lo que hay arriba, entonces le puse un margin top, me quedaban muy pegadito acá a la línea y no me gustó, entonces yo le puse un margin top, le puse un padding también a los botones para que el texto no quede tan pegado al borde del botón interno, y también le puedo cambiar el color de fuente con color, ¿sí? Y bueno, eso sería todo en cuanto a accesibilidad, validación de formulario y CSS para formulario, ¿sí? No quiero ver un formulario que se salga del margen. Establezcanle un ancho con width. ¿Estamos? Háganle borde, háganle colores. En este caso este tiene, aparte del color de fondo, tiene hecho una transparencia. Fíjense. Uso RGBA. El RGBA para color me permite ingresar 3 colores. El rojo en el primer elemento, coma, el verde, coma, el azul. Si nosotros trabajamos en decimal, como está ahora, yo puedo poner valores de 0 a 255 como máximo, donde 0 es aportarle nada de color y 255 es aportarle lo máximo de color. Ustedes lo tienen que ver como que fueran reflectores de luz. Mientras más cantidad tengo de una, más predomina ese color sobre el otro. Y después tenemos la parte de la opacidad, que es el cuarto elemento dentro del paréntesis, que a mí me marca, mientras más cerca del 0 está, más transparente se hace, y mientras más cerca del 1 está, más opaco. Entonces yo acá tengo un 0.7, si yo pongo un 0.2, tendría que ser más transparente. Cuiden mucho la transparencia en el sentido de que yo, a pesar de tener semi-transparente, pueda leer lo que está hecho encima. ¿Sí? Miren. Que la transparencia no impida que yo tenga un buen contraste entre el fondo y el texto. Si yo lo hago más transparente, me dificulta muchísimo leer el texto. Bueno, eso es todo. Repasen. El tema este que hemos hablado es de segundo parcial. Y no se olviden también de cómo se crean las cajitas de checkbox y text, las checkbox, las radio y el text area, ¿sí? El text area, esto está en la clase 4, o sea, no es complicado de ver. Fíjense la text area, se pone un text area, un name, va a tener también un ID para hacerle un label for, y le vamos a poder decir la cantidad de rows, que son filas, y la cantidad de calls, que son columnas, que es una cajita para escribir, una caja grande. Y también las opciones de selección, no se olviden, tenemos select name, por ejemplo, materias, y van a ser dentro del select, adentro, option value, el valor que van a mandar en la variable para los distintos ítems. Y si quieren que un ítem esté seleccionado por defecto, van a poner entre el value y el cierre la palabra selected, ¿sí? No se olviden de repasar entonces el tema de formulario, es un tema que va al parcial. Nos vemos en próximos videos. Saludos.